Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más con ustedes en esta ocasión para traerles la bendita palabra de Dios como acostumbramos. En esta ocasión queremos hablar sobre el tema Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. En el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, el versículo 1 de ese capítulo 11 dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor, enséñanos a orar. En mensajes anteriores hemos venido hablando de los rudimentos cristianos. Comenzamos con el nuevo nacimiento, es decir, la regeneración, ese cambio, esa transformación que se opera en el ser cuando acepta a Cristo como Salvador personal. Luego el hecho de que uno debe perseverar en los caminos del Señor, buscar la forma de bautizarse en las aguas por inmersión, tomar la cena del Señor, hacerse miembro de una iglesia para perseverar, dejarse pastorear, dejarse educar y enseñar para ir creciendo y tomando forma, tomando esa formación cristiana que se necesita tener para conocer la obra del Señor y conocer los caminos del Señor y la forma y manera en que mejor uno puede servirle al Señor agradándolo a Él, sin necesidad de que uno se sienta que el Evangelio es una camisa de fuerza, que uno pueda hacer de el servicio a Dios, del culto a Dios, del caminar en los caminos del Señor un deleite, un placer. Que uno se sienta libre, porque el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Todo eso es importante que el nuevo creyente lo pueda entender, lo pueda absorber y pueda entenderlo para poder practicar una vida cristiana plena, llena de felicidad y de bendición. Hablábamos también que una vez que uno pasa por esos rudimentos cristianos, los primeros pasos, decíamos que debe matricularse en el Instituto BOA. Dijimos que el Instituto BOA no es una academia, no es una escuela en sí, no es una institución, sino unos ejercicios de práctica que le van a dar formación a uno y fortaleza espiritual para uno conocer a Dios, para uno conocerse a sí mismo, para uno conocer el reino de Dios, las cosas de Dios, y poder mantenerse firme en los caminos. Ese Instituto BOA de lo que se refiere es Biblia, oración y ayuno. Eso era lo que le recomendaban los ancianos antes a la gente, cuando no había mucha escolaridad, cuando no había mucha academia, cuando no había muchos seminarios, que se dependía totalmente de Dios, de su palabra, del ayuno, de la oración, del Espíritu Santo, de la obra que Dios hacía en uno. Y debe seguir siendo así, aunque haya seminarios y escuelas teológicas donde uno pueda adquirir una formación más avanzada y hasta profesional. Entre tanto, es importante que lo básico sea que el creyente aprenda a leer la Biblia, como decíamos en el mensaje anterior, a orar y a ayunar para darle mantenimiento a su vida cristiana y fortalecimiento espiritual. Enséñanos a orar. Los discípulos del Señor observaban que el Señor buscaba lugares propicios y en ocasiones apartados
para hablar con su Padre, para hablar con Dios. Se metía en oración. Y cualquiera diría, siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, pues tenía todo poder, tenía toda omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Sin embargo, nosotros lo vemos orando al Padre. Porque esencialmente de las cosas que Jesucristo quiso hacer para con nosotros, en adición a rescatarnos, redimirnos, dar su vida, entregar su vida en propiciación por el pecado nuestro, llevar el castigo de nuestra paz sobre Él. En adición a eso, Él quiso modelarnos a nosotros, después de hablarnos de la salvación, explicarnos lo que es la salvación, modelarnos la salvación, darnos la salvación, comprarla a precio de sangre, esa salvación. Entonces se dedica a modelarnos la vida cristiana, modelarnos cómo es que se debe perseverar en la fe y en los caminos del Señor. Y Él mismo leía la palabra, las Sagradas Escrituras, Él mismo oraba, Él mismo ayunaba. Así es que nosotros tenemos el mejor maestro, el mejor profesor del mundo, el mejor modelo y el mejor ejemplo en Jesucristo. Qué bueno sería si nosotros, en lugar de imitar gente que no vale la pena, imitáramos a nuestro maestro, a nuestro Señor, fuéramos a las Sagradas Escrituras y viéramos cuál fue su comportamiento, cuál fue su vida, cuál fue su modelaje. Él oraba intensamente y oraba extensamente. Los discípulos lo veían, que Él estaba horas y horas de rodillas en oración, hablando con el Padre. Todo parece indicar que ellos se hincaban a orar o dedicaban algún tiempito para la oración, fuera hincados o fuera como fuera, y como que no les aparecían las palabras o no se levantaban enseguida o dejaban de orar porque no les aparecía la forma y manera o las palabras para ellos orar. Y se dieron cuenta que si el Señor estaba tanto tiempo orando, quiere decir que había muchas cosas que uno podía hablar con Dios en la oración, porque la oración no es otra cosa que hablar con Dios. Y le pidieron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Qué bueno cuando uno no sabe algo o tiene dudas sobre algo, admitir que uno no sabe o admitir que uno tiene esa duda e ir a la fuente que mejor le puede resolver el problema, que mejor le puede orientar e inclusive que mejor le puede modelar a uno cómo se hacen las cosas. Eso es bueno y los discípulos lo hicieron muy bien. Señor, enséñanos a orar. Como Juan, hablando de Juan el Bautista, todo parece indicar que Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos a orar. Y los discípulos del Señor dicen, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñaba a sus discípulos a orar. Y el Señor aprovecha esa coyuntura, esa gran oportunidad que le dan los discípulos, y comienza a enseñarles a orar. Y les dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras transgresiones, así como nosotros perdonamos a los que transgreden contra nosotros. Y líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa enseñanza, esa lección que le dio el Señor a sus discípulos, pues hay que ponerla en ese mismo contexto. Es una enseñanza. El Señor procede a darles a ellos lo que llamaríamos un bosquejo, un esqueleto de lo que es una oración completa.
O sea, qué cosas, qué partes, qué elementos son importantes cubrir en una oración. Si se cubrieran todos esos elementos, esas partes que contiene ese bosquejo que el Señor le dio a sus discípulos, tendríamos mucho para orar, que nos tomaría mucho rato, mucho disfrute y un momento muy bueno de comunión con Dios y de quebrantamiento espiritual. Miren lo que conlleva una oración según lo que el Señor les enseñó a sus discípulos. El Señor no les enseñó esta oración para que se la memorizaran, para que la repitieran y para que la rezaran. Que de hecho ellos no le dijeron, Señor, enséñanos a rezar, porque rezar es una cosa y orar es otra. Rezar conlleva una estructura, una oración, una composición que alguien hizo y que uno se la memorizó y la puede decir cuantas veces quiera. Eso es rezar, es decir, es recitar, es declamar, repetir una oración que otro hizo, estructurada por otro, pensada por otro, sentida por otro. Y uno la repite, eso es rezar. Eso lo hace cualquiera, leer, leída o memorizada. Pero ellos no le dijeron, Señor, enséñanos a rezar. Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque orar es otra cosa. Orar es hablar con Dios. Orar es usted derramar su alma en la presencia del Señor. El proceso de la oración conlleva vehemencia, conlleva iniciativa, conlleva originalidad, conlleva quebrantamiento, humildad, humillación, conlleva uno poder establecer una comunión y una comunicación directa entre el penitente, el que ora, y el Dios al cual uno ora. Ya eso es más profundo. Eso conlleva ciertamente uno poder poner su conciencia en lo que uno está haciendo. Poner su mente, su corazón, su alma, su espíritu, sus fuerzas, su necesidad en todo lo que uno está haciendo. Eso es orar. Y hay una estructura que el Señor les enseña. Les dice, cuando oren, ustedes en primer lugar tengan claro a quién están dirigiendo la oración. Eso es importante, esa es una parte de la oración. Estar consciente de a quién uno está dirigiendo la oración, con quién uno está estableciendo comunicación y comunión, con quién uno está hablando, estar consciente de eso. Estamos hablándole al Padre, al Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Creador, amo, dueño y Señor del universo. A ese ser es que le estamos orando, con ese ser es que estamos hablando. Y esa parte de la oración conlleva toda esa conciencia que les estoy diciendo, de uno entender y uno estar consciente de que estableció ya esa comunión, tratar de establecer antes que nada esa comunión con el Padre. Y eso de una manera u otra llega el momento que uno lo siente, que uno está en comunión directa con el Padre, que uno está orando, que uno está hablando y el Padre lo está escuchando. Segunda parte, santificar a Dios, glorificar a Dios, reconocer a Dios, darle gloria, darle honra, darle alabanza. O sea que en la oración no solamente uno le ora al Padre, sino que uno reconoce las virtudes de Dios, uno reconoce la grandeza de Dios, el dominio y el señorío de Dios, y uno lo glorifica, lo engrandece. Es como cuando el niño le va a pedir al padre un regalo o una cosa, pues no le dice, papi, dame esto, sino que le dice, papi, qué bonito tú eres, qué bien te ves, te quiero mucho y todo eso.
Y después que prepara el ambiente, entonces le dice la petición que tiene. Dame esto, necesito esto. El Señor les está enseñando a los discípulos, así deben orar al Padre. Sepan que están orando con Dios, con el Padre. También les dice, sepan que ese Padre es de todos, que Dios es de todos. Ninguno de nosotros individualmente puede apropiarse o adueñarse de Dios. El Señor se lo dijo, sepan, estén claros también en la oración que están orando a un Padre que comparte con muchos, con el mundo entero, con todos. Uno de los problemas grandes que tuvo el pueblo de Israel fue que nacionalizó a Dios, se adueñaron de Dios. El pueblo de Israel debía llevar la luz de Dios al mundo entero, pero lo nacionalizaron, lo fueron para ellos. Dios era el Dios de Israel, ellos lo hicieron su Dios. Por eso vino Jesucristo y abrió las puertas al mundo entero para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo lo presenta de otra manera. Oren al Padre que es de todos. Compartan a Dios. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí y hago en estos mensajes. Compartiendo a ese Dios al cual le sirvo, el cual conozco. Dios Padre nuestro, Padre de todos, que estás en los cielos. Que estás en los cielos. El Señor le está enseñando y le está dejando claro que el Dios al cual estamos hablando es un Dios invisible. Es un Dios que aparenta estar lejos, pero está cerca, porque Él cubre los cielos y los cielos de los cielos. Es decir, Él está en todo lugar. Es omnipresente, además de ser omnipotente y omnisciente. Estás en los cielos. Fíjese que mucho hay que tomar en consideración en la oración, reconocer eso. Padre nuestro que estás en los cielos. Obviamente que queda ahí también cubierto que no le estamos orando a un ídolo, no le estamos orando a una imagen, no le estamos hablando o orando a una estructura visible, física, frente a nosotros. Estamos hablando con el Padre que está en los cielos. No lo vemos, pero sabemos que está ahí. No lo vemos, pero lo sentimos. Y hay que buscar en la oración esa comunión con Él. Y se siente, se llega a tener. Todos los que oramos y que le conocemos, sabemos que Dios se mueve. Y se mueve en medio de la alabanza. Cuando uno lo alaba, lo glorifica, lo bendice, reconoce su grandeza, su poderío, y uno se humilla delante de su presencia, uno empieza a sentir esos ríos de agua viva que decíamos la semana pasada, que el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, todo eso se siente. Y qué bueno uno no levantarse de las rodillas, no levantarse de la oración, sin haber sentido esos bañitos y esa corriente y esa bendición espiritual que es consecuencia de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjense ahí, saquen tiempo para glorificar a Dios. Es parte de la oración. Es un bosquejo lo que el Señor le está dando. Nunca intentó el Señor de que fuera una oración para que la repitiera el pueblo, la iglesia, y mucho menos como penitencia, decir 20 o 25 Padre Nuestros, oraciones rezadas, memorizadas, compuestas por alguien. No, el Señor no lo hizo de esa manera, sino que le está dando un bosquejo en el poco tiempo que tiene para hacerlo. Él quiere darle un bosquejo, una estructura de cómo se puede, qué se puede cubrir en una oración. Porque esa es la pregunta que ellos le hacen. Enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está, glorificando a Dios, alabando a Dios, reconociendo la grandeza de Dios, para luego entonces entrar en peticiones. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Quiere decir que en la oración nosotros estamos reconociendo que Dios tiene un reino, que Dios es poderoso, que Dios tiene un gobierno, que Dios es rey, que Dios es soberano. Todo eso hay que reconocerlo en la oración y toma tiempo para hacerlo. Tomemos el tiempo que sea necesario para cubrir todos estos aspectos que el Señor dejó en ese gran bosquejo.
Y digo que es un bosquejo, que no fue una oración, porque no veo en el Nuevo Testamento que la iglesia primitiva ni ninguna iglesia repitiera el Padre Nuestro. No aparece que la iglesia rezaba el Padre Nuestro o que oraba el Padre Nuestro. No, parece que ellos aprendieron que el Señor lo que les dio fue una estructura, un bosquejo, un esqueleto de las partes que debe conllevar una oración, ya que la pregunta era: Señor, enséñanos a orar. Santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros. O sea, estamos dispuestos a acatar tu voluntad. Estamos dispuestos a obedecer tus mandamientos, tus ordenanzas, tus estatutos, tu palabra, tus instrucciones. Estamos dispuestos a humillarnos, a quebrantarnos en tu presencia. Fíjense que mucho se puede cubrir en la oración cuando uno aprende a orar. Venga a nosotros tu reino, todo lo que compete a tu gobierno, a tu autoridad. Nosotros queremos estar bajo esa cobertura. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que nosotros nos estamos ubicando bajo la cobertura y la autoridad de Dios, del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, así también en la tierra. Porque en el cielo todos obedecen a Dios. En el cielo hay paz perenne, hay paz permanente, hay armonía. Y lo que queremos en la oración es que en la tierra también prevalezca la paz, prevalezca la armonía. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. Todo eso tenemos que cubrirlo en la oración. Fíjense que eso conlleva tiempo, no es uno arrodillarse, hincarse o sentarse o como la forma en que uno tenga para postrarse en la presencia del Señor, porque uno postra su alma, su espíritu, su conciencia, y no necesariamente las rodillas, aunque la mejor forma de orar y lo bíblico es que sea de rodillas en la presencia del Señor, como un acto de humillación, de quebrantamiento en la presencia del Señor y de entrega total. Y decía ahí: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, ahí entramos en la petición de las cosas necesarias para nuestra subsistencia. ¿Y cuántas cosas podríamos nosotros incluir ahí? Piense usted en todas las peticiones que usted pueda tener, que son necesarias para la subsistencia suya, para el mantenimiento de su vida espiritual, para su familia, para su nación, para su país, para sus amistades. Ahí uno puede pedir que el Señor supla las necesidades de todo aquel que usted recuerde mencionarle en la oración. Danos hoy nuestro pan cotidiano, las necesidades básicas, las necesidades para la subsistencia de la vida en esta tierra. Le estamos peticionando al que todo lo puede, a ese Padre en cuya presencia estamos postrados y con el cual hemos entablado una comunión, una comunicación y una conversación, que es lo que sucede en una oración bien hecha, dirigida al Padre Celestial. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, nuestras transgresiones, que mucho transgredimos. A cada momento estamos nosotros transgrediendo, desobedeciendo, violando las normas, las reglas, los preceptos, los estatutos, la palabra, las instrucciones, la voluntad de Dios. Y tenemos que pedir perdón continuamente. Y como hay que pedir perdón continuamente, se debe orar continuamente también, sacar tiempo de calidad especial para uno dirigirse a Dios, hablar con Dios, confesarse con Dios. Porque nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y perdónanos nuestras ofensas. Pero fíjense que ahí dice: así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, así como nosotros perdonamos a los que transgreden contra nosotros. Es importante que veamos que
le estamos diciendo a Dios que nos perdone Él a nosotros de la misma manera que nosotros perdonamos. Quiere decir que si nosotros no perdonamos o no estamos dispuestos a perdonar, le estamos diciendo en la propia oración al Señor, no me perdones porque yo no perdono. Dice, perdónanos nuestras ofensas, nuestras transgresiones, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, así como nosotros estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden. Qué importante es la oración, porque aún mencionando eso en la oración, aún cuando nosotros llegamos a esa parte, nos quebrantamos, porque nos encontramos con nosotros mismos. Nos encontramos con nuestros amigos y con nuestros enemigos. Nos encontramos con los que nos aman y los que no nos aman. Nos encontramos con aquellos que nos han ofendido o que nosotros hemos ofendido. En la oración uno se sensibiliza y se quebranta tanto en la presencia del Señor que crea conciencia de todo eso. El Espíritu Santo realmente obra en uno de tal manera que le abre el entendimiento. En la oración suceden todas esas cosas. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros. No nos metas en tentación. Dios no nos mete en tentación porque Él no tienta. Él no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, dice allí en la epístola de Santiago. Pero es importante que nosotros le digamos, Señor, guárdame de las tentaciones, dame fortaleza contra ella, ayúdame a resistir al diablo, porque también dice allí en Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Importante por demás la oración. Y no nos meta en tentación, más líbranos del malo o del mal, líbranos del enemigo, ayúdanos, Señor, a batallar, a resistir. El apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla de la fe. O sea que servirle al Señor es una batalla. Uno está batallando contra la carne, contra el diablo, contra el vicio, contra todo lo malo está uno batallando. Es una lucha continua. Por eso es que necesitamos la oración, quebrantarnos en la presencia del Señor, recibir fortaleza espiritual de la palabra, de la oración, del ayuno, del cual hablaremos posteriormente. Hoy estamos hablando de la oración. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor en esto de la oración cubrió en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, en el cual estamos hablando, del versículo 9 al 14, habló allí de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba de esta manera: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire qué forma de orar. Y así ora mucha gente. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son adúlteros, que son ladrones, que hacen tantas cosas malas. Yo no, yo doy diezmo, yo ayuno 2 veces en semana, soy temeroso. Y cuántas cosas decía el fariseo. Y dice la Biblia, el Señor hablando, que esa oración se quedó dentro de él mismo, es decir, que oraba consigo mismo, no oraba al Padre. Él no empezó hablando al Padre, ni reconociendo al Padre, ni cubriendo todas las partes de la estructura de la oración. Él empezó de inmediato a justificarse a sí mismo e inclusive a compararse con el publicano que estaba postrado allí, que el publicano solamente musitaba palabras diciendo: oh Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. El publicano reconocía su pecado, reconocía su pequeñez, se humilló en la presencia de Dios. No vino allí a hacer alarde del juego de palabras que podía utilizar para hacer una oración en público. El fariseo, puesto en pie, oraba. El publicano estaba postrado. Fíjense la diferencia que hay entre el uno y el otro. Y el Señor, para concluir, dice: aquel salió humillado, mientras que este salió justificado, engrandecido en la presencia del Señor. Y luego el Señor dice: porque el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. Así que la oración del fariseo no pasó del techo, ni siquiera llegó al techo, porque se quedó dentro de él mismo, era para su satisfacción personal.
Él oraba para escucharse él mismo, para escuchar las palabras que decía, la justificación, para creerse el mejor del mundo. E inclusive en una ocasión dijo, no soy ni siquiera como este publicano que está ahí. O sea, está comparándose con el otro, haciéndose mejor, haciéndose superior al otro. Así no se ora. Se ora quebrantado, humillado, en la presencia del Señor, reconociendo su pequeñez, reconociendo la grandeza de Dios, la magnitud de Dios, la gloria de Dios y los pecadores que nosotros continuamente somos, porque no hay ni siquiera uno justo, ni uno bueno. Todos pecamos en la presencia del Señor. Nadie puede decir que no peca. Y si pecamos continuamente, entonces continuamente tenemos que ir humillados, quebrantados en la presencia del Señor a pedirle perdón, porque eso es parte de la oración, pedirle perdón a Dios y estar dispuesto a perdonar a los que nos ofenden. Qué lindo es cuando nosotros podemos ver la palabra de Dios en su contexto completo. Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñaba a orar a sus discípulos. Qué bueno que el Señor, cuando nosotros vamos a Él con una necesidad, con una petición, Él está abierto 24/7. Qué bueno cuando nosotros, hermanos y amigos, podemos concentrarnos en una comunión íntima con Dios, sin intervención de intermediarios de ninguna clase, sean estos imágenes, ídolos, cosas estructurales, cosas visibles. No, que nosotros podamos elevar nuestro espíritu, elevar nuestra alma, elevar nuestro corazón y nuestros sentimientos, que toquen la persona y la personalidad del Dios nuestro, que está ahí dispuesto a escucharnos, como bien lo vemos en la oración que el Señor le enseñó a orar a sus discípulos. En ese bosquejo, en esa estructura, en ese esqueleto de oración. La oración del Padre Nuestro, como se le llama, no es tal cosa, no es una oración como tal, no es para ser memorizada, no es para ser repetida, es para tomar de ahí el ejemplo y el modelo de las partes que conlleva una oración, lo que hay que cubrir en una oración. Si lo hacemos así, tendremos que orar. Tendremos mucho para nosotros estar mucho rato quebrantados y humillados en la presencia del Señor. Y el Señor dijo, ora en tu recámara, ora en el lugar secreto tuyo, en la cámara secreta. Y el Padre que escucha en lo secreto te recompensará en público. Dios los bendiga, Dios les guarde. En otra ocasión abundaremos más porque hay mucha tela de donde cortar en estos temas. Solamente queremos hacerlo lo más práctico posible, lo más elemental y sencillo posible, porque todo esto es lo que nos ha ayudado a nosotros, muy especialmente a mi persona, que tengo ya 80 años y llevo toda mi vida en el Evangelio, que no conozco otra cosa que no sea vivir para el Señor desde mi niñez. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Si hay alguna persona que no conoce al Señor, quiere aceptar a Cristo como Salvador personal, ahí donde está, puede quebrantar su alma en su presencia, decirle al Señor, Padre, en este momento quebranto mi alma delante de ti, me humillo en tu presencia, reconozco que soy pecador, perdóname mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en una vida nueva. Llévame a una iglesia de sana doctrina donde yo me sienta contento y feliz y libre para servirte en espíritu y en verdad, porque quiero comenzar una vida nueva a partir de hoy. Gracias, Padre, por Jesucristo, y gracias por la salvación, y gracias por el perdón. Dios te bendiga. Si hiciste esta oración conmigo, busca una iglesia donde puedas perseverar en los caminos del Señor. Habla con el pastor o con la pastora, dile que deseas bautizarte en las aguas, que quieres ser miembro de la iglesia y quieres comenzar una vida nueva, que te ayuden, que te tomen de la mano para llevarte hacia adelante. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un placer compartir con ustedes. Amén.